Vamos a empezar la clase analizando el diseño de cuñas de madera. Y vamos a ir al texto, a la parte que corresponde a cuñas. A ver, aquí está el texto. Ya hemos visto cómo utilizar perfiles metálicos en las maderas. Ya hemos practicado también bastante. Ahora vamos a ver las vigas acopladas mediante cuñas horizontal de madera. Entonces, fíjense, eh, se trata de unir dos vigas en este sentido en base a cuñas, es decir, algunos dados que se colocan entre las maderas que sirven para dar cierto espaciamiento y ayudan a mantener unidas estas maderas. También son como separadores estas cuñas y las maderas se apretan con la ayuda de pernos. De tal forma, si vemos acá la sección, podemos encontrar una sección grande a partir de maderas pequeñas. Vamos a leer cómo nos puede ayudar esto. Fíjense, ahí este párrafo. A ver, nos va a ayudar a leer. eh, a ver, Marcos Sires. ¿Puedes leerlo, por favor? Sí, vigas acopladas mediante cuña horizontal de madera. La figura 3.7 muestra el acoplamiento de dos vigas mediante un grupo de cuña perno. Estos acoplamientos se utilizan especialmente en la construcción de puentes. Con el acoplamiento se pretende construir grandes basas de altura H comprendidas entre 60 centímetros y 80 centímetros. Bien, ¿no? Imagínense tener una viga que tenga 80 centímetros de alto. O sea, es imposible obtener una altura así. Entonces, la única forma de poder conseguir eso, si es que unimos piezas de madera. Entonces, para poder unir estas piezas de madera, utilizamos las cuñas, que son separadores y nos dan cierta holgura como para que podamos encontrar estas grandes escuadrillas que serían difíciles encontrar de forma natural. Vamos a ver un poco más sobre este cuña. Fíjense, el lado de la cuña es A, ¿sí? T es la profundidad que entra la cuña a la madera. E, como vemos aquí, es la separación entre vigas. Y este es el perno, el diámetro del perno. Y algunas eh, cosas que vamos a tomar en cuenta es que la altura total de la viga es H y está dividida en dos alturas, H medios. Pero nosotros utilizamos simplemente esta altura y esta otra altura, la suma de estas dos alturas más E me da la altura total H. ¿Qué esfuerzos actúan? Primero hay un esfuerzo de aplastamiento entre la madera y la cuña en esta parte. Luego hay un esfuerzo de aplastamiento en esta superficie, debido a que el perno está apretando a las maderas y esta parte de aquí se aplasta de la madera con la cuña. Y cuando la madera empieza a trabajar, esta parte se aplasta. Y finalmente hay un esfuerzo de aplastamiento, pero en este otro sentido. También un esfuerzo de rozamiento. Entonces, todos estos esfuerzos se empiezan a trabajar para poder diseñar las vigas acopladas mediante cuñas. ¿Cómo calculamos este valor de T? Es por lo general la altura dividido entre un rango de 12 a 20. El valor de A, esto es A, no es D, el A tiene que ser 5 veces esta profundidad de penetración de la cuña. La separación entre maderas E tiene que ser la altura dividido entre un rango de 15 a 20.
y por lo general siempre tiene que ser mayor a 1 pulgada. Y el diámetro del perno es la base dividido entre 10. Vamos a ver un poco más sobre esto. A ver, vamos a pedir. María Iris, ¿puedes leerlo, por favor? Está bien, Inge. El estudio de los acoplamientos no obedece a desarrollos teóricos, teoremas, etc. Estos valores referenciales han sido determinados experimentalmente en norma alemana DIN. La separación E se deja para permitir aireación entre las vigas, evitando de esta forma la infección de ellas. Sin embargo, debe procederse a su mantenimiento y limpieza cuando sea necesario. La madera de la cuña debe ser por lo menos del mismo grupo de la madera de las vigas, y el acero del perno no debe ser corrugado. Bien, entonces, ¿por qué dejamos una separación entre vigas de por lo menos 1 pulgada? ¿Cuál sería la razón? Para que la madera no sufra putrefacción. Eso, se retiene humedad, ¿no? Y se empiece a podrir. Y también el grupo de la madera de la cuña tiene que ser el mismo grupo de esta madera. ¿Sí? Tiene que tener la misma dureza, no puede ser una dureza menor. Vamos a ver que este valor T1, ¿cómo se calcula? A ver, Miguel Fuentes, ¿estás ahí, por favor? ¿Estás ahí, Miguel? No está presente. Entonces vamos a marcar que no está presente. Ya. Ariel Jaldín Montaño, Inge, ¿puedes leerlo, por favor? bien, Inge. Ante la acción de las cargas, las vigas que intervienen en el acoplamiento tienden a deslizarse las unas respecto a las otras. Entonces se origina la fuerza T1 de aplastamiento sobre la penetración de la cuña en la madera. Bien. Entonces T1 es una fuerza de aplastamiento. Porque cuando estas maderas están trabajando, tienden a moverse en este sentido. Y ahí es donde se genera esta fuerza de aplastamiento T1, en esta parte. Esto se calcula como sigma A, que es el esfuerzo de aplastamiento de la madera en la cuña, que varía entre 30 a 50 kilogramos centímetro cuadrado. B es el ancho y T la profundidad del aplastamiento. Bien, ahora veamos el caso del T2. A ver, Oliver Ricaldes, por favor. ¿Estás ahí, Oliver? Ya, no está presente entonces. Marcar como no presente. Danley, Olivera, Sí, Inge. ¿puedes leerlo, por favor? Ah, está bien, Inge. Cuando se aprietan los pernos, se generan las fuerzas T2 sobre la cabeza de las cuñas. Experimentalmente se ha determinado que T2 depende del diámetro del perno. Bien, gracias.
Entonces, cuando aprieto el perno, se genera una fuerza de aplastamiento en la superficie de la cuña. Y esa se calcula con el valor de mu por Fs por el área del perno. El valor de mu varía entre 0,5 a 0,6. El área del perno es esto de acá, pi diámetro cuadrado sobre 4, mu por Fs. Entonces, de esa forma puedo calcular el valor de T2. Bien, ahora este punto 3. A ver, Peter Martínez, ¿estás ahí? Sí, Inge. Adelante, por favor. Ante la acción de cargas, los pernos presionan sobre el hueco que se ha hecho en la madera. Para introducir los pernos, esta presión está representada por el T sub 3. Bien. Entonces, cuando las cargas empiezan a trabajar, los pernos presionan sobre el hueco que se ha hecho en la madera. ¿Sí? Para introducir los pernos, esta presión representa T3. Ahora, si nos fijamos eso, lo que significa, se coloca esto, el perno, se ha hecho un agujero, y cuando esta madera empieza a trabajar, tiende a deslizarse una respecto a otra. Esta cara del perno empieza a trabajar y eso genera también una fuerza de aplastamiento. Eso es 150 a 170 por el diámetro del perno al cuadrado. Entonces, las cargas desfavorables que tiene que soportar este sistema es T, que va a ser la suma de T1 más T2 más T3. ¿Sí? En esta suma, T1 es dominante. ¿Sí? Y muchas veces solamente se toma dejando T2 y T3 aparte por factores de seguridad. ¿Sí? Entonces, por lo general simplemente se toma en cuenta T1. Pero vamos a tratar de calcular T2 y T3 y ver cómo funciona esto. Bien, estas son las capacidades de soporte que tienen las maderas. ¿Sí? Por las cuñas, el perno y el aplastamiento. Porque miren, cuando esto está ya asegurado y está trabajando, les dije que las maderas tienden a deslizarse. Entonces, ¿quién impide el deslizamiento? Esta cara que se aprieta acá impide el deslizamiento. Esta cara que está presionada con la viga también genera un rozamiento, impide el deslizamiento. Y esta cara del perno, y también puede trabajar a cizallamiento, impide el deslizamiento. Entonces, este valor de T en realidad es un valor de todas las cargas que se generan en el sistema que impiden que las maderas empiecen a deslizar una respecto a otra. Entonces, por seguridad, solamente tomamos T1 y T2 y T3 lo dejamos a un lado. Bien. Ahora, fíjense, ¿cómo determinamos el número de cuñas? Calculamos el valor de Z, que es un módulo resistente, que generalmente para secciones cuadradas va a ser 2/3 de H. ¿Sí? Calculamos la fuerza horizontal máxima, que va a ser el momento máximo dividido entre Z. Y una vez teniendo esto, el número de cuñas va a ser la fuerza horizontal dividido entre la capacidad de soporte que tiene el sistema, T. ¿Sí? Entonces, finalmente, en el punto medio, entre dos cuñas adyacentes, se ubica un perno. Entonces, tengo que ubicar un perno al medio de las cuñas. A ver, vamos a ver algo acá. ¿Dónde está? Aquí está, fíjense. Aquí se ha armado. Tengo que colocar las cuñas más seguidas. Miren que en la parte central las cuñas son más separadas, pero en la parte de los extremos las cuñas son más ceñidas.
Esto se debe a que el esfuerzo cortante, jóvenes, es mayor en los extremos. Por eso requiere cuñas que sean más ceñidas. Pero en la parte central el esfuerzo cortante es casi cero. Por lo tanto, casi no se requiere cuñas. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la cual vamos a trabajar con el uso de cuñas. Bien, ahora vamos a empezar con algunos ejercicios. No sé si pueden ver la pizarra ahí. ¿Sí? ¿Logran ver? Sí, GSB. Sí, Inge. Bien. Generalmente este método es utilizado cuando tenemos vigas bastante largas con cargas exigentes. Bien. Entonces nos vamos a dar un ejemplo. Fíjense que tengo una viga de esta forma. Y esta viga está soportando un tren de cargas. Un tren de cargas puede ser lo que pasa en una movilidad. Supónganse de que esto mide, es 500 kilogramos y este es 700 kilogramos. Y esta distancia va a ser 2,70. La longitud de esta viga, supongan que va a ser 6 metros. ¿Sí? Entonces me piden que pueda diseñar la viga para este tren de cargas. Ahora, yo les pregunto, ¿dónde va a tener una mayor influencia esta viga o este tren de cargas? ¿Dónde va a generar, por así decirlo, el mayor esfuerzo? Cientos. ¿Mm? ¿Dónde va a generar, jóvenes? ¿Qué dirían ustedes? ¿En los apoyos? En los extremos, Inge. Ya. Hay dos situaciones, ¿no? El mayor cortante podría generar en los extremos, ¿sí? Pero la mayor carga de momento podría generarlo en el centro, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a revisar. En estructuras isostáticas, tal vez se acuerdan que hemos visto el asunto de, ¿cómo se llama esto? De las líneas de influencia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a deducir el asunto de la línea de influencia para poder resolver este ejercicio. Entonces teníamos así una carga unitaria. Entonces lo que hacíamos, teníamos vertical de A y vertical de B. Entonces vertical de A más vertical de B va a ser igual a 1. Esto es una distancia X. ¿Sí? Entonces, el caso 1, bueno, solamente hay un caso aquí. Entonces decíamos que el momento va a ser igual ¿a qué? A vertical de A por X.
¿sí? Esta distancia lo tomábamos como L. Pero antes tenemos que resolver esto. Entonces, teníamos, si tomamos sumatoria de momentos en A igual a 0, 1 por X menos vertical de B por L igual a 0. Entonces, vertical de B era L dividido entre X. ¿Sí? Y la vertical de A era 1 menos L sobre X. Entonces teníamos esto. Ahora vamos a hacer para el asunto de los cortantes. Cortantes. Entonces estos son los cortantes. Primero tengo vertical de A es 1 menos L sobre X. X va a variar entre 0 a L, ¿no es cierto? Entonces, este va a ser un valor positivo o negativo siempre. ¿Qué dirían ustedes? Si X varía entre 0 a L, ¿va a ser positivo o negativo? Positivo, ¿no? Positivo. Positivo. Sí, va a ser 1 menos L sobre X. Entonces viene acá, le resto 1 y esto se convierte en L sobre X. Viene acá, negativo y cierra con S. ¿Sí? Entonces, tengo esa cuestión ahí, ¿no? Bien, entonces voy a dibujar lo que es la línea de influencia. Para X, que varía entre 0 a L, tengo esta situación. Cuando X varía 0, entonces este se vuelve a ver cómo es esto. Un cachito. Bien, esto se ha arruinado un ratito, a ver.
Ya. Aquí hay un error, jóvenes. Está mal despejado esto. Esto va aquí y es X sobre L. Ya. Por eso no me sale. X sobre L. Y esto es X sobre L. ¿Sí? Y esto está mal. Tendría que ser X sobre L y X sobre L. Y así podría servir. Fíjense, cuando X es 0, ¿sí? Aquí recién la línea de influencia me da 1, ¿sí? Cuando X es igual a L medios, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar, jóvenes? Si X es L medios, ¿cuánto me da? A ver, no me están entendiendo. 0,5, Inge. 0,5. Lo vamos a hacer así. A, B, ¿ya? Para no manejar el, para que sea más fácil. Entonces, AB más 1, X, ta, 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 ta. En vez de L vamos a poner A más B, A más B. Entonces, aquí voy a tener 1 menos A más B. No, mismo error. 1 sobre X sobre A más B. Y aquí voy a tener X sobre A más B, que sería lo mismo, ¿no? Bien. Entonces tendría esa situación. En el rango 1, esto varía así. Cuando X vale 0, ¿cuánto valdría esto? Para este punto. Cuando X vale 0, esto vale 1. Cuando X vale A, sería 1 menos A sobre A más B. ¿Esto cuánto sería? Sería A más B sobre A más B menos A. Y sería igual a B sobre A más B. Eso sería positivo. ¿Sí? Eso sería positivo. Entonces sería B sobre A más B. Este tendría que ser menos 1. No sé por qué está saliendo así. A ver, vertical de B1 menos, menos X A más B. X puede ser A más B, a lo mucho es ya. En fin. Bien. Ahora, cuando estoy en este otro rango, X va a empezar a valer en este punto A más B. Cuando eso vale A más B, X, esto va a valer ¿cuánto? Perdón, acá. Cuando X vale A más B, ¿cuánto va a valer? Menos 1. Entonces voy a tener un valor Cero. acá de menos 1. ¿Sí? Entonces esto
va a ir más o menos en este sentido. ¿Sí? A ver, algo no está bien acá. Ya. A ver, voy a empezar a hacer de nuevo. Algo no está bien acá. Esto es importante cuando analizamos el asunto de los puentes, ¿sí? Así que es necesario que ustedes lo sepan. Voy a hacer bien, ya no haga chacota esto. Entonces tengo una viga y necesito saber la línea de influencia. Entonces voy a darme acá una sección S y esto va a ser A y esto va a ser B. Entonces acá va a ser el caso 1 cuando la carga esté en esta dirección. Ya. Entonces voy a hablar del caso 1. Entonces voy a decir vertical de A más vertical de B va a ser igual a 1. Entonces esto es vertical de A y esto va a ser vertical de B. Voy a aplicar momentos. Entonces 1 por X menos vertical de B por A más B igual a 0. Entonces vertical de B va a ser X sobre A más B y vertical de A 1 menos X sobre A más B. Bien. Ahora la otra carga es el caso 2. Entonces tengo vertical de A más vertical de B igual a 1. Voy a tener 1 por X menos vertical de B por A más B igual a 0. Vertical de B X sobre A más B. Y vertical de A es 1 menos X sobre A más B. Bien, ahora sí. Voy a hacer biencito para que les sirva a ustedes para que lo repasen. Bien, esto va a ser del caso 1 y este va a ser del caso 2. El caso 1, tengo vertical de A. X varía entre 0 y A, ¿no es cierto? Primero, cuando X varía entre 0, esto va a ser 1. Y cuando X varía en A, habíamos dicho que ¿cuánto va a valer esto? 0,5. Eso. Entonces vamos a ir acá y 0,5. Vamos a ir acá. Aquí va a bajar 1, ¿ve? ¿Sí? Está con 1. Aquí baja a 1.
¿Qué estoy haciendo? Aquí me estoy equivocando. Este vertical de A es 1 menos X sobre A más B. Entonces va aquí, baja 1 y se convierte negativo X sobre A más B, ¿no es cierto? Ahí me estoy equivocando. Después va esto acá. Esto es negativo, ¿no? Porque ha bajado 1, 1 menos X A más B, menos 1 acá, y se convierte negativo X A más B, va con negativo y sube con positivo, y cierra acá. Bien, ahora veamos el caso 2. El caso 2 lo tenemos así. Ahí nomás ya. El caso 2 también sube con 1 menos X sobre A más B. Va recto hasta que llega acá. ¿Sí? Baja 1 y otra vez se convierte en X A más B. Baja aquí. Bueno, sigue recto y sube acá. Bien. Ahora sí. Entonces, el método consiste en que ubico esto. Fíjense, ubico esto. Y me fijo en esto y en esto. Y aquí es donde hago esa cosa que me estaba equivocando. En este rango, este es el que domina, negativo X sobre A más B. Cuando X es 0, esto es 0. Ahora X varía hasta A, pero es negativo. Entonces esto, miren, varía a A y se vuelve aquí A sobre A más B. Así. Ahora hablemos de este otro rango. En este otro rango domina este, que es positivo. X empieza con A. Cuando este va con A, se vuelve B sobre A más B. Ahí está. Y después, en este punto de acá, es X A más B. Entonces, si X aquí vale A más B, esto se vuelve 1 menos 1, 0. Entonces se vuelve así. Esta es la línea de influencia, jóvenes. Esto de acá es la línea de influencia de los esfuerzos cortantes para una viga simplemente apoyada. Esto ustedes úsenlo directo como formulario. Ya no hagan esta deducción porque no es necesario. Pero esto les va a servir cuando hagan el asunto de cargas móviles. Entonces vamos a representar esto acá. Les voy a enseñar. Entonces esto viene acá. Esto viene acá. Y vamos a empezar a analizar las cargas móviles. Bien. Entonces me voy a dibujar esto. A más B y B sobre A más B. Entonces, es hasta ahí. Después viene uno así. Y después viene así. Este es 0. Este es B sobre A más B. Entonces me imagino, ¿no? ¿Cuánto va a valer A y cuánto va a valer B? Fíjense. La mitad, ¿no? ¿Cuánto va a valer? Quiero hallar en este punto. ¿Cuánto va a valer A y B? 3. 3 y 3.
Entonces, fíjense, 3 dividido entre 6, ahí da 0,5, Jessica. Y este también da 0,5. Entonces, esa es la línea de influencia para este punto, ¿sí? En ese punto. Ahora, voy a ubicar mi carga. Si imaginariamente ubicamos la carga, esta carga mide 270. En este punto, si coloco la carga en el centro, fíjense, este de aquí resta y este de aquí suma. Entonces, básicamente se van a como anular, ¿sí? Se van a anular. Y no voy a tener un efecto importante. Entonces, ¿dónde tendría que colocar mi carga? Porque si yo pongo acá y coloco acá, fíjense, este va a marcar acá y este va a marcar acá. Este es negativo, este es positivo y los dos se van a sumar, se van a restar, ¿no? Y al final mi carga va a salir negativa o va a ser casi cero, ¿no? O sea, no me conviene eso. ¿Dónde tendría que ubicar mi carga para que esto funcione? Miren, el más grande es este 700. ¿Sí? Entonces tendría que ubicarlo aquí y a una distancia de 270, ubicarlo acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser 700 y esto va a ser 500. Entonces, si ubico esto, pónganse que va a ser ahí. Y el otro me va a dar ahí. ¿Sí? Entonces, este va a dar, bueno, se van a restar igual, ¿no? Tendría que ser, esto está mal. Tendría que ser ahí. Y el otro tendría que ser ahí. Bien. Este punto sería 0,5 y este estaría ubicado a 270. ¿Cuánto sería este? A ver, usen regla de 3. ¿Dónde está? Me quería mirar. Gracias. ¿Qué cosa tenía? ¿Ah? De mi mamá, ¿cuánto no se ha cerrado?
Tienes que olvidarte de tomar. Podemos hallar con semejanza de triángulos. ¿Sí? 0.05, Inge. 0.05. Sí, Porque esto es 270, ¿no? Y si esto es sí. 270, esto sería 0.3. 0.03, ¿no? Sí, parece que es lógico. A ver, sería X. No, no sería X, sería Y a 0.5 como 0.3 es a 3, ¿no? ¿Cuántos daría Y? Sí, 0.05. Bien, entonces, para calcular el cortante, miren que el cortante va a ser 500 por 0.05 más el otro es 700 por 0.5. ¿Cuánto sería el esfuerzo cortante? $375. 375 kilogramos. Ese sería el esfuerzo cortante en el punto central, ¿no? Entonces, si quiero hallar en este punto, A tiene que ser 3 y B tiene que ser 3. Ahora, por lo general, los esfuerzos cortantes máximos, ¿dónde estarían? Estarían en este punto o en este punto, ¿no? Eso es por lógica. Entonces, eso lo vamos a revisar. Si quiero hallar en el centro el esfuerzo cortante, podría hacerlo de esta forma. Ahora vamos a ver el otro caso. Bien. Si quiero hallar en un extremo, A tendría que ser 0 y B tendría que ser 6. Entonces, ¿cómo saldría mi gráfico? Aquí empieza con 0. A es 0, entonces se mantiene 0.
¿sí? Se mantiene 0 hasta acá. ¿Sí? Bueno, en este caso estaría el punto acá, 0. Y cuando tengo el punto máximo, B vale 6 entre 6, 1. Entonces simplemente tendría acá 1. Y esto sería así. ¿Sí? Tendría que ser así. Entonces con eso podría verificar el cortante máximo. ¿Ya? A ver. Sería 0. Sí. Bueno, en este caso ya no tendría que hacer nada más, solo esto. Sería 0. Esto sería 1. Y aquí tendría que ser 0, pues no, está mal esto. En fin. No daría esto. Tendríamos que hacer del centro nomás. Ya. Eso funciona de esa forma. Ahora haremos de los momentos. Esto es importante que lo tengamos. Ahora hagamos acerca de los momentos. Entonces voy a tener los momentos. Y voy a aplicar esto más adelante. Entonces esto es S. Tengo el caso 1 acá. Y el caso 2 tengo acá. Entonces para el caso 1 tengo que vertical de A más vertical de B es 1. Los momentos, bueno, va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Solo que va a variar en algunas cosas. Entonces voy a tener casi lo mismo. Ahí está. Voy a tener casi lo mismo, solo que en los momentos voy a tener una ligera variación. Bien. Entonces, para el caso 1, bien. Entonces, para este caso, en este punto, aquí X es 0. En este punto de acá, ¿cuánto va a ser el momento? Va a ser vertical de A por X. ¿Sí? O sea que va a ser positivo vertical de A por X. Así. Y en este punto, el momento tiene que cerrar. Ahora tengo aquí otro. El caso 2. Voy a tener lo mismo. Y aquí va a ser vertical de A por X. ¿Sí? Entonces voy a... ¡Ay, caramba!
Voy a ubicar esto. Y aquí voy a tener este y este. Este punto es el que me interesa. A y este es el B. Entonces, ¿cuánto va a valer esto? Tengo que hacer regla de 3. Este de acá es vertical de A por X. Mejor hago al revés. Digo que X es semejante a vertical de A por X. Este es semejante a este. Esta distancia de acá, B, es semejante a esta distancia. ¿Y cuánto va a ser esta distancia? A más B menos X. ¿Sí? Entonces, estos se simplifican. Y directamente, ¿qué estoy haciendo? Este no es X, esto es Y. Bien. Entonces, directamente tengo que empezar a resolver esto. Entonces, Y va a ser B por vertical de A por X sobre A más B menos X. Vertical de A es toda esta cosa, que sería B por A más B menos X, ¿sí? Sobre A más B por X dividido entre A más B menos X. Bien, entonces tengo que empezar a simplificar. Todo esto de acá, jóvenes, se puede ir con esto, ¿no? Si aplico la ley del sándwich, este con este, se simplifican y directamente me quedaría Y igual a B por X sobre A más B, ¿sí? Entonces sería B por X sobre A más B. Ahora, para este punto, la cosa es parecida. Vamos a hacer acá. Esto lo vamos a hacer a un lado. Dios. Este va a ser Y sobre BA por X. Esto es semejante a esto. Y esta distancia es A. Es semejante a esto que es X, ¿no? Porque esta distancia de acá es X. Entonces está más fácil esto. Es A por vertical de A por X sobre X. Aquí el X se simplifica y queda vertical de A. Aquí está, vertical de A es A más B menos X. A más B menos X sería A por A más B menos X sobre A más B. ¿Sí? A ver, Y es igual a vertical de A por X. Perfecto. Como A es igual sobre X. Entonces simplifican estos dos. A, B, A, X, Y queda A por vertical de A. Y vertical de A es A más B menos X sobre A más B.
Bien, entonces quedaría esto. Entonces sería A por A más B menos X sobre A más B. Bien, entonces voy a seguir. Bien, en el caso 1, el que manda es este, entre 0 y A. Cuando X es 0, esto vale positivo B sobre A más B. Cuando X es igual a A, ¿cuánto queda esto? Queda, si X es igual a A, sería AB sobre A más B. ¿Sí? No, cuando X es igual a 0, este es 0. Ay, qué tontería. Este X es 0, todo es 0, ¿no? Entonces quedaría así. Perfecto. Ahora, cuando X es igual a A, esto se vuelve A, se simplifica con este A y queda A por B sobre A más B. Lo mismo. Ahora, cuando X es igual a A más B, esto se vuelve 0 y todo queda 0. Y la figura quedaría prácticamente así. ¿Sí? Entonces aquí es 0 y aquí es A más B, A por B sobre A más B. Entonces esta es la fórmula que estamos buscando. Y eso lo vamos a tratar de aplicar acá. En el caso del momento, que el momento es el que más nos interesa. Entonces la figura sería así y sería así. En este caso A y B sería 3 metros porque es a la mitad donde quiero calcular. Y acá me ha dado que es A por B dividido entre A más B. O sea, 3 por 3, 9 dividido entre 6, ¿cuánto da? 9 entre 6. 1.5. 1.5. Bien, eso es. Ahora fíjense, esto es lo que quería más que todo llegar. Si hago el método, entonces la mayor parte de la carga, jóvenes, la tengo acá y acá. ¿Cuánto va a valer esto? Y hemos dicho que esto vale 270, ¿no? ¿Cuánto varía esto? Sería Y sobre 1 a 1.5. Sería 0.3 a 3, ¿no? 0.15. 0.15. Entonces, este va a valer 0.15. Entonces, el momento máximo va a valer 1.5 por 700 más 0.15 por 500. ¿Cuánto vale eso? $1,125. Kilogramos metro. Entonces, eso sería si la rueda más pesada estuviera en el centro y la otra estuviera desplazada. Otra posibilidad, jóvenes,
es de que el tren de cargas se encontrara justo al centro. ¿Cuánto sería esta distancia? La mitad de 270 sería 1,35, ¿no? Sí. Entonces lo mantengo esto mismo y hago esto. Ahí. Y hago ahí. Pues sería esto y esto, ¿no? Está mal dibujado, pero la idea es eso, ¿no? Si es 1,35 esto, ¿esto cuánto valdría? 1,65. ¿Cuánto valdría este punto? Sería lo mismo estos dos, ¿no? Unos 35 igual y Aquí. Aquí valdría 1,35. ¿Cuánto valdría esto? ¿O te has equivocado? creo que me he equivocado ahí. Está bien, unos 65, Inge. No, no, aquí ¿cuánto vale esto, este valor de acá? ¿Cuál? 0,825. Ah, eso. Esto decía, yo decía esto. 0,826. ¿Está bien? A ver, fíjense. ¿Qué están calculando ahorita? Las, Es un cerchas, ¿no ve? no, cuñas de madera. ¿Cuáles son los cuñas? A ver, ¿cuánto vale? ¿Está bien? 0,826. 25, Inge. ¿Confirmado? Bien. Entonces, en este caso, el momento máximo sería 1. Ay, ¿qué estoy haciendo? 0,825 por 700 más 0,825 por 500. ¿Cuánto daría eso? $990, Inge. Bien, gracias. Bien, ahora fíjense, si ubico la carga justo en el centro, me va a dar 990 bueno, 990 el momento. Pero si ubico la llanta más pesada pisando en el centro y el auto a este lado, tengo un momento de 1125. ¿Sí? Entonces, este es el momento más grande. Entonces, este diagrama de interacción me ayuda a determinar cuál es la posición más desfavorable que debe tener el tren de cargas para obtener el momento máximo o el cortante máximo. A ver, ¿me entienden eso? Entonces, todo esto que hemos hecho acá era para deducir estos gráficos, ¿ya? Entonces, esto simplemente utilícenlo como fórmula, ya no hagan esta deducción. Si tienen un caso así, directamente utilicen esto. Reemplazan acá y empiezan a ubicar el tren de cargas para ubicar la posición más desfavorable. Veamos otro caso. Si yo ubico el tren de cargas pisando 500 acá y el otro 700 acá, entonces esto lo voy a hacer con color verde. Los voy a tener así
y voy a tener así. Entonces voy a tener acá y acá. Acá me va a dar 1.5. ¿Y cuánto me va a dar acá? Me va a dar también 0.15, ¿no? Porque esto es simétrico. Entonces el momento máximo va a ser 1.5 por 500 más 0.15 por 700, que está ubicado en ese lado. ¿Cuánto me va a dar el momento máximo? A ver, calcúlenlo. 855. 855 kilogramos metro. Entonces, ¿cuál es la posición más desfavorable para el tren de cargas? ¿Cuál sería la posición más desfavorable? Sería la que está pisando 700 acá al centro y el otro a este lado. Porque he probado colocarlo justo al centro y no es tanto. Y he colocado que pise primero este al centro y el otro acá y no es tanto. Si lo hago pisar acá, fíjense, aquí también es bajo, aquí también va a ser bajo. Entonces los mayores valores se encuentran en el centro. Pero como es un tren que tiene cargas desiguales, el primero tiene que pisar al centro y el segundo acá. Y ese me da un momento de 1125. Y con ese empiezo a diseñar. Entonces solo esto me ha servido para deducir estas cosas. Y una vez que tengo el ejercicio, simplemente dibujo esto y calculo la posición más desfavorable del tren de cargas. Bien, jóvenes, saquemos una evidencia, por favor. A ver, saquemos la evidencia. Bien, jóvenes, nos vemos entonces la siguiente semana. Estén atentos al Classroom hasta este fin de semana, por favor. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.